Esto de los contenidos programáticos es sumamente importante porque ustedes van siguiendo el hilo conductor de la materia. Y pueden ir ustedes, sobre todo, controlando que se esté revisando lo que se ha planificado, porque esto se hace con una planificación previa para tener en cuenta los elementos que vamos a ir trabajando. Bien, nos hemos tomado este tiempo inicial para ir revisando nuevamente, como ustedes saben, por ahí si me dicen, no nos dio los contenidos programáticos. Todo está en Educay. Yo les subí los contenidos para que no tengan la necesidad de decirme, profe, en esta clase yo no estuve, lo que sea. No, usted busque en Educay como mensaje les he enviado a todos. Vamos a continuar nuestra clase. Recuerden ustedes, ya cerramos el tema de la libertad. Vimos libertad negativa, positiva. El día de hoy vamos con el siguiente tema. Vamos a irlo visibilizando de la siguiente manera. A ver, un segundo. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a puntualizarlo así. Vamos con estas anotaciones. Nuestro tema, conceptos fundamentales sobre las formas políticas. Hemos estado avanzando un poco más lento, pero siempre la filosofía nos toma un poco más el ir analizando. Este es nuestro tema. ¿De qué trata? Vamos a ver dos cosas. El liberalismo y el comunitarismo. Al liberalismo lo entendemos como una corriente de pensamiento en el ámbito político. Esta definición ustedes la pueden encontrar en la Real Academia de la Lengua. Defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en lo económico. Eso es el liberalismo como cuestión o modelo económico. Perdón, político, no económico, en cuanto a modelo político, para entender realmente esta postura. ¿Qué quiere decir? De fondo es el pensar y actuar de manera libre. El liberalismo lucha por la diversidad y la diferencia, donde el Estado debe proteger los derechos, no debe intervenir, no debe entrar en polémica, no debe decirle a usted qué hacer según el liberalismo, simplemente debe garantizar que sus derechos se cumplan. Nada más, a eso entendemos por el liberalismo. Recuerden que nosotros nos planteábamos qué formas de organización social conocemos. Una de las formas de organización social es el liberalismo. Es la forma en la que toda la sociedad se organiza conforme a la libertad individual. Para este liberalismo tenemos nosotros tres principios fundamentales. El principio de libre elección. El individuo juzga qué es lo mejor, qué es lo que se debe hacer, qué debemos realizar. Eso lo juzgamos nosotros como individuos. Nosotros no esperamos que el Estado nos esté diciendo qué hacer. Nosotros juzgamos qué es lo correcto. Por favor, no se olvide anotar. Por ahí no les veo anotando. Yo sé, si usted por ahí, por A o B razones no tiene, en este momento ha tenido que salir, cualquier cosa, sí, anote. Pues no, revisan los videos. Y sí es importante que usted tenga esto. Esto va a aparecer, las evaluaciones, así que debe revisarlo. El principio de neutralidad del Estado. El Estado debe actuar como un árbitro neutro. No es el Estado aquel que va planteándonos la perspectiva de lo que puede usted o no puede hacer. Las normas no están para eso según el liberalismo. Están para que los derechos se garanticen, no para frenarnos ni plantearnos la perspectiva de qué no puede hacer. Estos dos elementos están interrelacionados, como ustedes pueden ver, el principio de libre elección y el principio de neutralidad, porque si yo puedo hacer lo que desee, el Estado no puede intervenir en mis decisiones individuales. Principio de desigualdad. Aquí, antes de llegar a la explicación del principio de desigualdad, debemos de entender dos conceptos, lo que usted ve subrayado. Primero, el libre mercado, donde los precios de los bienes se establecen entre los vendedores y los compradores. Aquí se da la libre competencia. Por lo tanto, ¿qué es el libre mercado? De esta definición, ¿cómo podríamos sintetizarlo? Tal vez con un ejemplo. ¿Qué es el libre mercado? Lo que usted ve ahí, léale la definición
y trate de analizarle. ¿Qué es el libre mercado? ¿Cómo podríamos ponerlo sencillo? Andrés. Libre comercialización de productos entre países. Libre comercialización de productos entre países, ¿ya? Es decir, que yo no le pueda vender a otro país sin que me cobren mucho impuesto. Es libre mercado. ¿Ya? Ahora, ¿quién va a regular el costo de ese producto? No va a ser el Estado, no va a ser una persona. Va a ser la misma competencia, la oferta y la demanda. Si se va generando más oferta y tenemos una cantidad de demanda limitada, tendrá un costo. Si hay más oferta y más demanda, tendrá otro costo y así sucesivamente. Estos elementos ustedes un poco lo han estado revisando en emprendimiento. Saben un poco esta perspectiva de la oferta y la demanda. Aquí no nos interesa tanto el ámbito económico, pero sí el ámbito político, del análisis de cómo se van organizando estas sociedades que se han adherido al sistema liberal. Todavía esto no es el principio de desigualdad, ¿sí? Pero esto va a propiciar el principio de desigualdad. Mucho ojo con eso, porque si yo les pregunto, ¿qué es el principio de desigualdad? Y usted me pone libre mercado, no es el libre mercado el principio de desigualdad. El principio de desigualdad está propiciado por el libre mercado y por el capitalismo. Dígame. Dicen, disculpa que le interrumpa. Puede dejar ingresar desde otro dispositivo. Claro, sí, no hay inconveniente. Dentro de esta perspectiva, entonces, el libre mercado permite que nosotros podamos competir libremente. ¿Pero ustedes creen que esa competencia es justa en todos los casos? Es decir, nosotros podemos competir con los Estados Unidos en cuestiones de oferta y demanda de productos, de bienes. ¿Qué creen? ¿Es posible? ¿Qué será? ¿Le puedo vender chochos a los Estados Unidos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Qué pasa con el libre mercado? Sí, ya, por ahí puedo yo venderle. Pero ¿qué pasa si abriéramos las fronteras y no tuviéramos impuestos, digamos, a lo que viene de afuera? Nosotros podemos venderle y hacemos eso. Nosotros vendemos banano, vendemos flores, vendemos un sinnúmero de productos a países extranjeros, por lo cual tenemos ingresos a partir de estos elementos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, California produce naranjas y competimos en libertad de competencia, libre mercado con los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con nuestra producción de naranjas? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos competir? ¿Venderles? Sí, es lógico, podemos venderles. Pero ¿qué pasa si es que nosotros nos ponemos en el mismo nivel a competir? ¿Podremos ganarles? ¿Qué va a pasar con nuestra producción? Caería. Caería. Si nosotros hacemos lo que se quería anteriormente, un tratado de libre comercio, un tratado de libre comercio significa que realmente el mercado va a ser determinado por la oferta y la demanda y nosotros no vamos a cobrar impuestos a los productos extranjeros. El momento que no cobramos impuestos a los productos extranjeros, entran libremente. Y al principio nos parece bueno. ¿No? Yo como consumidor, obviamente, voy a conseguir productos más baratos, a menor costo. Pero por lo general los productos a menor costo son los productos extranjeros. Entonces, ¿qué va a pasar de fondo? Que la producción interna va a caer. Ese es uno de los peligros cuando se hacen este tipo de tratados basados en el libre mercado. No quiere decir que no sea beneficioso, es muy beneficioso el libre mercado porque el precio de los bienes no está determinado por los intereses de un Estado, está determinado por el consumidor. Entonces, nosotros como consumidores tendríamos acceso a cosas mucho más baratas, que en realidad de la producción son mucho más baratas, sino que suben el costo por cuestiones del Estado. Ese es el tema. Este sentido de liberalismo ha propiciado un sistema económico y este sistema económico se llama capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? En definitiva, el capitalismo es la acumulación de capital. ¿A qué llamamos capital? Es la pregunta. ¿Qué es el capital? Ustedes deben haber escuchado varias veces capital. ¿Qué es el capital?
la suma de dinero. Por lo general tenemos esa perspectiva, pero el capital no es dinero necesariamente. Puede ser dinero, pero no es per se dinero. Más que todo son bienes. Son bienes. Bienes. Son bienes. El capital son bienes, pero no solo bienes. Voy a tomar la definición de Marx de capital. Marx considera que el capital son los bienes más el trabajo, porque si no hay quien trabaje sobre esos bienes, no sirve de nada. ¿Sí? Entonces el trabajo, la mano de obra, quien trabaja, más los bienes. Eso genera dinero, pero el dinero por sí mismo no funciona. O sea, si yo tengo $20 en mi bolsillo y se quedan plasmados en el bolsillo, ¿para qué sirve ese papel? Absolutamente para nada. El momento que funciona el dinero es cuando fluye, por lo tanto, cuando se convierten en bienes. Y el capital no es dinero. El capital son bienes, pero le vamos a aumentar esta parte que no es muy conocida. Por lo general, nosotros entendemos dos cosas cuando hablamos de capital, o bienes o dinero. Dinero no es, bienes sí, pero no es solo eso, es el trabajo. Necesitamos, si tenemos una empresa, alguien que produzca esos objetos que se van a vender. Entonces el trabajo es fundamental, es un elemento que el capitalismo ha dejado un poco de lado, pero es importante tomar en cuenta. Esos dos elementos, el sistema económico, capitalismo, el sistema político basado en el libre mercado, genera la desigualdad. ¿Por qué? Porque vamos a tener personas que van a tener más dinero. En este contexto se da la desigualdad en cuanto a algunos poseen capital y otros no. Unos tienen dinero y otros no. Pero para el liberalismo esto no es un problema. Ya depende de ustedes, dice el liberalismo. Ya depende de usted. Depende de cada individuo superar la condición. ¿Creen que es así de sencillo? ¿Se puede superar la condición solo queriendo? Yo quisiera que sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Sí es posible? Si me esfuerzo, ¿puedo conseguir lo mismo que tienen las multinacionales? ¿Sí? Qué bueno, yo espero que realmente lo consigan. No soy yo tan optimista con este tema. Yo creo que de fondo se puede, ¿sí? Pero es un caso mínimo que llegamos. Tal vez llegaremos a tener una buena vida, que ese es, creo yo, el objetivo de todos. Pero tener una multinacional, difícilmente, porque las empresas grandes tienden a comerse a las empresas pequeñas. De fondo, es solo un criterio mío. Lo que usted crea está bien. Liberalismo es muy beneficioso. Tiene una de las perspectivas muy importantes, la libertad del individuo. Por lo tanto, nosotros podemos opinar, dar nuestro punto de vista, crear nuestra propia perspectiva de vivir, que es uno de los elementos más importantes cuando el Estado no interviene. Realmente yo puedo vivir de lo que a mí me gusta. Y eso es uno de los principios más relevantes del liberalismo, porque el liberalismo es un principio filosófico. Antes de ser plasmado en cuestiones políticas, fue pensado por los filósofos y nace todo de la época de la Revolución Francesa y estos pensadores ilustrados. Trataron de darle una salida a las monarquías, al problema que se venía presentando, donde unos pocos tenían, pero no tenían porque lo habían ganado, sino porque era su supuesto privilegio por haber nacido en ese seno de estas familias. En cambio, los otros no tenían, no porque no pudieran llegar a eso, sino porque no se daban las condiciones. Esto es muy importante. La condición para superarse. Eso sí, en todos los casos se puede dar, no importa cómo ustedes lo consideren. Pero alcanzar a tener el capital es un poquito más complicado, depende de otros factores. Todo el capital que tienen empresas grandes me refiero, pero de ahí sí es posible. ¿Alguna pregunta en cuanto al liberalismo? ¿Algo que necesiten que regrese? Tal vez ustedes no tomaron nota. ¿Todo claro? Bien. Vamos con la contraparte. La contraparte del liberalismo es el comunitarismo. Este pensamiento hace énfasis en el bien común. No se quiere, no se quiere perjudicar el interés público. Ese es el objetivo del comunitarismo, que no se perjudique el interés público.
Vamos a ver un ejemplo. Las personas son libres de administrar su dinero como ustedes quieran. Es decir, yo sé en lo que voy a gastar este dinero y nadie puede decirme cómo gastarlo. Sin embargo, cuando afloran, por ejemplo, paraísos fiscales, lugares donde no hay pago de impuestos, el Estado se perjudica porque recibe una menor tributación y corre el riesgo de que surjan operaciones ilegales. En este caso, el comunitarismo plantea la regulación de estos sectores a través del Estado. Por lo tanto, el Estado controla las decisiones. Aquí el Estado se hace fuerte en el comunitarismo porque se prioriza un elemento, el bien común, sobre el bien individual. El liberalismo, en cambio, prioriza el bien individual sobre el bien común. Aquí no, se prioriza el bien común. El comunitarismo considera que es justificable limitar las libertades del individuo. Este es uno de los elementos más importantes. Limitar las individualidades del individuo. Hay que limitarles, ponerle reglas, límites. El Estado nos está controlando en este paso. Puesto que el liberalismo puede devenir en una forma de egoísmo, que se desinteresa del conjunto de la sociedad. Entonces ustedes dirán, por ejemplo, yo logré llegar a, pongamos un ejemplo burdo en sí mismo, pero de todos modos nos permite entenderlo como ejemplo. Yo llegué a tener 10. Yo llegué a esa nota, me esforcé, el resto de mis compañeros tienen 1. No me interesa que tengan 1, ¿por qué? Porque yo ya tengo 10. Ese es el problema del liberalismo. Puede caer en estos egoísmos, según lo que nos dice el comunitarismo. No estoy ni de uno ni de otro punto, simplemente poniendo los pros y los contras. El comunitarismo dice, a ver, hay que limitar esas consideraciones. Hay que ver la posibilidad de que todos puedan acceder a todo, no solo un grupo. Y se basan en un criterio, que el ser humano es social. Como ya nos decía el mismo Aristóteles, que también habla del bien común. Somos seres sociales por naturaleza. Debemos relacionarnos. Entonces, en esa relación convivimos desde que éramos o vivíamos en el Paleolítico como especie. Comenzamos realmente a convivir en sociedades y las sociedades nos permiten sobrevivir porque individualmente es muy complicado para el ser humano sobrevivir. En general, los mamíferos sobreviven en grupos y esos grupos les permite esta subsistencia. Eso es en lo que se basa el comunitarismo, en asumir que somos seres sociales, que debemos pretender entonces el bien común, porque para que sobreviva la especie debe sostenerse esta consideración. ¿Cuáles son los riesgos del comunitarismo? El comunitarismo puede plantear también la perspectiva de que prioricemos el bien común y a veces nos olvidamos de esta individualidad. Entonces, el Estado controla demasiado y al controlar demasiado se han dado muchos casos, como por ejemplo en el Ecuador, cuando se dio todo este proceso del socialismo del siglo XXI, la idea era priorizar el bien común y se generaron una sobrecarga en el Estado, por un lado, y otro de los problemas fundamentales en América Latina con estos socialismos ha sido la corrupción, porque todo el Estado va tapando lo que está haciendo. Y el Estado absorbe todas las funciones, absorbe las empresas privadas, absorbe muchas cosas. Entonces, aparentemente nosotros como sujetos, como ciudadanos, tenemos acceso, pero de fondo el Estado no sabemos qué está haciendo detrás, porque la libre opinión está controlada por el Estado, perdón. Hay que limitar esta individualidad, hay que limitar, dice el comunitarismo, y puede caer en estos problemas. Muchas veces los comunitarismos han llegado a consideraciones extremas en este sentido. En algunos casos de algunos comunismos, por ejemplo, de los que hemos visto en Corea del Norte, o las sociedades populistas como en China, el Partido Populista, el Partido Comunista controla todas las decisiones y usted no puede tomar más decisiones que las que se le han planteado, ¿sí? Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando con esto. Voy a tomar lista. ¿A alguien le falta copiar algo? Todavía tenemos unos minutos.
Bien, mientras usted va terminando, si alguien me faltó, no, solo nos faltaba Luis, ¿no? Que ya llegó. Por ahí le vi. Solo él nos faltaba. Listo, jóvenes. A ver, deme un segundo nada más. Ay, perdón. ¿Les faltaba alguien copiar algo? Tal vez. ¿Todo está copiado? Listo, jóvenes. Muchas gracias. Les agradezco. Con eso